¿Qué tal, queridos hijos, discípulos del CCI, quienes nos están mirando a través de las distintas plataformas? Queremos darle la bienvenida a este nuevo tiempo de conexión a través de este medio, en tanto y cuanto la cuarentena nos impida y las autoridades no nos liberen la posibilidad de juntarnos, obviamente respetando los protocolos de aislamiento, terminología que hemos adoptado, lamentablemente lo digo, y si bien casi todas las actividades comerciales se han habilitado por parte del gobierno de la provincia de La Pampa, no así a las iglesias evangélicas, y la verdad que pareciera que hay una restricción del virus, si lo hubiera, en los bares, en los restaurantes, y pareciera que se libera en el conglomerado aparente de las reuniones evangélicas. No entendemos estas diferencias que se hacen, ¿no? Pero estamos bregando para que las autoridades puedan entender que es esencial, que así como la gente puede juntarse en un restaurante, puede ir a un café, puede ir al centro, a un supermercado donde hay muchísima gente, nuestras instalaciones, que también son generalmente muy grandes, nos permitan poder ejercer nuestro derecho al libre culto, la libre expresión de la fe, porque hoy se está hablando de la necesidad, digamos, de sostener a los ciudadanos en su estructura psicofísica, emocional, física, ¿no? Y entendemos que el acto de adoración a Dios, de conectarte con el mundo espiritual, hace que la persona se renueve interiormente, lo que hace que funcione mucho mejor, no solo en el contexto humano, de realización humana, sino también en el contexto de su familia, del relacionamiento en el trabajo, de la empresa, y creemos que es vital poder en breve comenzar a congregarnos. Mientras tanto, para los que conocen nuestro sistema, nosotros aquí en casa grabando, gracias a quienes hacen posible esto, como Pastor Maxi, entre otros, que nos ayudan en la edición, en todo lo relacionado a poner en marcha este sistema. Desde ya les bendecimos, y ustedes allí en sus casas levantando lo que hemos denominado el altar familiar, este tiempo especial donde la familia alrededor de la mesa, en el living, se junta para poder llevar adelante un tiempo de comunión con Dios. Y también esto es nuevo porque normalmente lo hacíamos en nuestros templos, ahora lo hacemos en nuestras casas, y bendito sea Dios porque hemos aprendido otra forma de relacionarnos intrafamiliar para poner el tiempo justo, en tiempo justo, real, esto que hemos llamado altar familiar. Dichas estas cosas, voy a pasar directamente a la palabra de Dios porque quiero ser sintético en esto, pero tratar de en lo más posible ser claro. Hemos acuñado un concepto que más que un concepto es un principio, un mandato del Señor, cuando Jesús le dice a sus discípulos, sean uno como el Padre y yo, dijo Jesús, somos uno, para que el mundo crea. Entonces lo que nosotros creemos, y el apóstol Sojo lo ha afirmado muy bien en las escuelas de consolidación mundial, en el trato que ha tenido con el Centro Cristiano Internacional, con nosotros, que perfecta unidad es conquista segura. Si vas a tomar nota, si vas a grabar, si vas a estar ahí en tu casa atento, sería bueno que repitamos: perfecta unidad, conquista segura. A mí me parece que es muy importante en un tiempo de zozobra, de inseguridad, de incertidumbre, de miedos, de fobias, de nuevas enfermedades, que nosotros entendamos
que como unidad ejecutora de Dios en la tierra para la extensión del reino de Dios, necesitamos tener unidad. Unidad garantiza conquista segura. Para eso quiero tomar un texto de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la historia real de un hombre, de una familia, de una nación. Porque Dios es un Dios de persona, o sea, en lo personal, para ti, para mí, es un Dios de familia, para tu familia, para la mía, pero también es un Dios de naciones. Él es dueño de la tierra, dice. La creación es propiedad de Dios. Entonces, este contexto que vamos a poner en valor tiene que ver con lo que está en el capítulo 16, capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Ahí uno puede encontrar a una familia que tenía varios hijos. Se menciona al padre Jesse y a sus hijos, y entre esos hijos se menciona a alguien que fue famoso, que trasciende hasta nuestros días por su árbol genealógico, por quien se desprende de esa familia, de ese nombre. Y me refiero concretamente a David. David fue formado en un contexto que lo preparó para lo que Dios ya tenía como asignación específica para él, el propósito a cumplir en la tierra. Nadie que en la tierra no pueda conectarse con su propósito y con su asignación puede sentirse plenamente completo, satisfecho, sino que es vital que uno sepa para qué Dios te hizo nacer. Algunos pueden interpretar que la vida ha sido dura, difícil, desgraciada, triste, pero yo quiero cambiar ese contexto, esa apreciación que vos tenés de tu vida en la tierra, para que entiendas que el valor de la vida se supera, se potencia a partir de que puedas entender el designio de Dios particular de Dios para tu vida. Es encontrarte con tu asignación. Una vez que te encuentras con tu asignación, o hay veces ni siquiera sabemos que tenemos una asignación, y en un sentido Dios, que es creador, que es personal, que es omnipotente, omnipresente, te va permitiendo realizar algunas cosas que no es otra cosa que tu preparación. Entonces, ubicarnos en el contexto de la preparación, como lo dice que lo hacía David. David nunca cuestionó que a él le tocó en suerte estar un poco distante de la familia. No cuestionó que él era pastor de ovejas. Él no cuestionó que había una diferencia muy marcada, pareciera a los ojos humanos, en la valoración de sus hermanos mayores y él, que era el menor. Porque parecía que sus hermanos mayores estaban preparados, capacitados para hacer las tareas más relevantes, más destacadas. Y parecía que él era el que tenía que hacer lo que sobraba, lo que no se valoraba demasiado aparentemente, lo que no estaba en la marquesina, ¿no es cierto?, lo que no estaba en el esplendor de la visibilidad de eso que uno hace, sino que quienes eran destacados, parecía, quienes eran los capacitados, eran sus hermanos mayores. Por eso dice la Biblia, si tú ves el capítulo 16 y 17 de 1 Samuel, que él tenía 3 hermanos mayores que estaban al servicio del rey Saúl, y ellos eran parte del ejército, ¿no? Entonces, claro, fíjate que cuando Samuel va a ungir el nuevo rey de Israel, el primero que Samuel pone los ojos es precisamente a uno de estos hijos, de estos hermanos de David, que dice que era alto, bien parecido, con porte de soldado preparado, y Dios le dijo: no pongas tus ojos en las apariencias de afuera, porque yo miro el corazón. Ahí ya encontramos que David no revestía, parecía,
una importancia ni una preparación al ojo humano para calificar y ser un soldado al servicio del rey Saúl. Por eso la Biblia destaca que este hombre estaba él en el campo cuidando las ovejas y sus hermanos estaban en el ejército al servicio del rey Saúl. Ahora, David nunca deshonró al padre, nunca cuestionó esta aparente diferenciación. Entonces, lo que quiero decirte como un principio para tu vida, para que sanes tu corazón de esos prejuicios que a veces tenemos, es que es importante contextualizarte, ubicarte en ese contexto de tu preparación. Lo que te parece que hoy no es tan significativo es tu preparación para el momento que Dios determinó de tal vez el inicio de una tarea que sí es destacada, como vamos a ver ahora en el relato de la Biblia. Entonces, hay una tendencia hechicera, diría yo, maldita, una maliciosa, dañina, una tendencia que es menospreciar, que es romper con esa conexión entre el padre, la madre, me refiero que te imparte el carácter, que te imparte la sabiduría, que te forma para ese momento trascendente de la vida. Nadie puede llegar a un momento trascendente en su asignación de elevación, de importancia, según el criterio humano, si primero no ha aceptado mantener firme, constante, esa conexión entre el padre formador, el padre discipulador, el padre que afirma tu carácter. Si uno no tiene eso, puede que se vaya desarrollando con ciertas situaciones que muestran grietas en tu formación, en tu carácter, en tus emociones. Yo sé que hoy vivimos en un contexto donde la figura paterna se ha desvirtuado, la figura materna, la figura de la autoridad, pero creí importante decirte que nosotros tenemos que romper con esa tendencia hechicera de menosprecio a la autoridad. Romper con esa tendencia hechicera de menosprecio al reconocimiento, a la paternidad. Porque lo contrario a la paternidad es la orfandad. Es la ausencia de autoridad, la ausencia de la paternidad. Entonces, ese padre o esa madre, y no solo me estoy refiriendo al padre o a la madre biológica, sino al concepto espiritual de Dios, que es ponerte bajo la autoridad del hombre, de la mujer, de Dios, que Dios levantó, sin que uno pueda tener ese prejuicio de que te están dominando, que te están usando, sino que hay una tendencia, como, y lo voy a repetir por tercera vez, que es hechicera de menosprecio, y así vamos perdiendo generaciones y nos vamos devaluando en la función y en la asignación específica de Dios. Es importante destacar que para este tiempo, así como lo hizo David con su padre, Jesse, la sabiduría y la fuerza puedan unirse. ¿Por qué? Porque sabiduría y fuerza son los dos elementos que harán que en determinado momento donde la batalla recia, donde el problema se pone álgido, esa experiencia, esa sabiduría y esa fuerza puedan derrotar lo que luego conocemos que sucedió en la historia, que David derrota a Goliat. Entonces, David, como hijo discípulo, aceptó la presión del discipulado, aceptó la presión de la formación de su padre. Nunca David cuestionó que sus hermanos sean soldados y él aparentemente con una tarea mucho más, diría, sencilla aparentemente, no tan prestigiosa.
de ser pastor de ovejas. Él aceptó, él venció los prejuicios, él venció la baja autoestima, porque ese lugar donde él cuidaba, dice, las ovejas que no eran ni de él, eran de su padre. Dice que él ahí fue formado, él ahí fue preparado para lo que había que hacer más adelante. Él venció sus propios prejuicios, su autoestima baja. Él nunca pensó que él no era considerado por su papá y por sus hermanos, ni por en este caso, el profeta Samuel. Porque mira que el día, cuando en el capítulo 16, tú vas a ver que dice la Biblia que Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel. Y llegó a la casa y, bueno, vengo a hacer la fiesta, la consagración del nuevo rey de Israel. Dios eligió esta casa, Dios eligió a alguno de tus hijos, le dijo al papá de la casa, y el hombre empezó a hacer pasar sus hijos, hasta 7 pasaron, dice. Y Dios le dijo, aquí no está el rey de Israel. Entonces pregunta, pero ¿hay alguien más? ¿Tenés un hijo más? Dice, sí, tengo uno que está en el campo, que está cuidando las ovejas. Llámalo. Y dice que cuando David fue traído, llamado, y entra a la casa, Dios le dice, este es el rey de Israel. Ahora, no se menciona en la Biblia, pero uno entiende por el proceso de formación y después desarrollo del carácter en la esencia de esa asignación, cómo David se condujo. Uno puede ver que él estaba sano interiormente, que él estaba sin grietas interiormente, que él no tenía conflictos con su papá ni con sus hermanos, que él no se sentía menos ni más, sino que él había aceptado la formación tal cual le había venido. Entonces, él podría haber dicho, ahora me llaman, ahora me necesitan, pero no, él acudió al llamado. Por lo tanto, él venció todos esos prejuicios. Él estuvo soportando la alta presión de la formación discipular, de la alta formación en liderazgo, la presión fuerte de su padre para capacitarlo, entrenarlo, prepararlo para lo que serían las futuras acciones que después vemos como extraordinarias por parte de David. Ahora, él fue sometido fuertemente al frío de la noche. Él fue sometido al calor del día. Él soportó vencer el miedo cuando, dice, venía el oso o el león a arrebatarle lo que eran las ovejas de su padre. Él veló por los intereses de la familia, por más que parecía que la familia lo había olvidado. De ahí es que yo en este día quiero hablarte a ti, pastor, a ti, líder, a vos que estás en formación, que sos un hijo discípulo. Se nos tiene que revelar la importancia de la relación con el padre, con la autoridad, con el padre o madre formador. Tenemos que romper con ese espíritu de división, porque recuerdo, repítalo conmigo, perfecta unidad conquista segura. Hay muchos enemigos, muchos problemas, para darle un término más contemporáneo, muchas situaciones que enfrentamos en la vida y que muchas veces sucumbimos, caemos, perdemos, porque no se nos ha revelado esta relación que tenía David con su padre. Entonces, tener claro este principio, que Jesús lo dice de él mismo: yo no hago nada por mí mismo a menos que el Padre me lo ordene. Así como el Padre y yo somos uno, que ustedes sean uno, dijo el Señor. Entonces ahí ves un principio de Dios que este sistema, que este enemigo de Dios llamado diablo quiere romper, quiere desvirtuar.
Por eso se nos tiene que revelar la importancia de la relación con el Padre autoridad, con el Padre formador. En 1 Samuel capítulo 17, verso 16, encontramos entonces el resultado, llamémosle, de la aceptación en el contexto de la formación que tuvo David. David era un jovencito. Le voy a hablar a los jóvenes, le voy a hablar a los mayores. No importa cuánto tiempo hace que estás en los caminos del Señor, o no importa si hoy decidís venir a Cristo. Ahí comienza una vida donde vas a ser formado y tienes que reconocer que este es un principio de Dios. Y de ahí dice que en una aparente casualidad, pongámosle, quiero decirte que en Dios no hay casualidades, en Dios hay causalidad. Entonces, el padre de David lo manda a llamar, deja de cuidar las ovejas, le dice, hoy quiero enviarte a tus hermanos que están en el campo de batalla y vas a llevarle alimentos. David no se opuso a eso. No le dijo al padre, esa no es mi tarea. Hay veces que nosotros tenemos una idealización, tenemos una imagen, un pensamiento de cómo Dios te tiene que empezar a usar. Y entonces empiezas a rechazar una cosa, rechazas otra, y para ti esto no es suficiente, es como, es medio poco, ¿cómo van a dar a mí esto? Si yo estoy para otras cosas. Y lamentablemente hay gente que habla y donde te dicen, tú tienes que escuchar a Dios y lo que Dios te diga, eso tienes que hacer, no importa lo que piensen los hombres. En realidad, quiero decirte que, adelantándome un poco a la historia, cuando ya David venció a Goliat y eran la alegría del pueblo, la fiesta, fue llevado delante del rey Saúl. Y Saúl, ¿sabes qué preguntó? No le preguntó primero cómo se llamaba. Le dijo, dime, ¿quién es tu padre? ¿De qué familia provienes? ¿Cuál es tu nombre? Cada vez que Dios te va a poner en los lugares de preeminencia, primero debes haber sido formado, discipulado, haber mantenido una conexión con el Padre formador, discipulador, con el Padre autoridad. Porque el rey Saúl le preguntó, ¿quién es tu padre? Si él no hubiese tenido un corazón sano, si no hubiese sido de una unidad, si él hubiese tenido conflicto, le hubiese dicho al rey, después de haberte solucionado un problema, haber matado al gigante, me venía a preguntar quién es mi papá. Mi papá no es importante acá, el importante soy yo. David no dijo eso, porque este era un principio establecido de Dios y sigue siéndolo. Entonces, lo que quiero decirte, que en ese momento David iba con unos quesos, un poco de alimentos para sus hermanos. Pero cuando llegó al campamento, dice que escuchó la voz muy fuerte de alguien que estaba amenazando a los hijos de Dios. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 16. Durante 40 días seguidos, 40 días seguidos, de mañana y de tarde, Goliat desafiaba al pueblo de Dios. Pero el día 41, en ese valle de Ela, donde estaban los ejércitos distanciados, pero a su vez listos para entrar en batalla, dice que David el día 41 escucha la voz amenazante, desafiante, que denigraba, que menospreciaba al pueblo de Israel, que le metió presión, una presión jezabélica que entumeció sus huesos, que los dejó allá metidos enfrente, pero timoratos, incluido el rey. Un temor que los paralizó, un temor que los estancó. Paréntesis. En este tiempo hay una confrontación entre grandes adversarios. Luz, tinieblas, tiniebla, luz. La palabra, la voz del sistema, la palabra de Dios. Los desafíos, el menosprecio. Por eso muchos gobernantes
no quieren incluir a Dios en esta pandemia. Solo se limitan a lo que tienen que ver con lo científico, con lo que han estudiado y con las posibilidades y con las restricciones, pero excluyen a Dios. El gigante hablaba fuerte. La situación estaba planteada y el pueblo de Israel empezó a entrar en una estadía de temor, de angustia, de desesperanza, de imposibilidad. Hay una voz jezabélica dominante en este tiempo, que quiere que tú, que yo, nos paralicemos, que nos estanquemos, que dejemos de soñar, que dejemos de creer que hay un Dios que es fiel y verdadero y que su palabra se va a cumplir, y entramos en una zona de desconfianza, de incredulidad, de ver más las realidades que por la fe creerle a Dios. Y así estaba el pueblo de Israel, por la mañana y por la noche. El gigante salía y desafiaba al pueblo de Dios. Mira qué parecido con nuestra realidad. Cuando usted ve los grandes medios de comunicación, mundial, nacional, provincial, por la mañana, por el mediodía, por la noche, te bombardean con malas noticias, con información distorsionada, exagerada, desvirtuada, y la gente entra en pánico. A eso tú miras la realidad de cientos de negocios que cierran, miles de empleos que se pierden, fábricas que cierran, situaciones de contagio, muerte. Ya pareciera que más nadie muere de infarto, de ACV, de cáncer, lamentablemente, porque todas las vidas valen. Todos mueren de COVID. Entonces uno entra en un pánico. Pero no solo quiero referirme a eso. Uno mira a sus hijos pequeños, sus nietos, y piensa, ¿qué será de ellos? En un mundo como el que se está planteando, donde cada vez te recluyen más, te ponen más límites. Pero no límites que tienen que ver con el orden, sino que tienen que ver con quitarte las libertades. Entonces, esa presión jezabélica es la que estamos padeciendo hoy también. Pero usted que es hijo de Dios, usted que hoy va a aceptar a Jesús en su corazón, hoy que va a entronar a Jesús en su vida, porque Él puede fortalecerte, renovarte, sacarte de ese estancamiento, de ese temor, de esa falta de paz y producir paz en tu vida. Ese Cristo es el Dios que nos ha estado preparando para este tiempo. Es el Dios que nos preparó para este tiempo. Es el Dios que permitió que usted y que yo vivamos hasta el 2020 para ver lo que nunca pensamos que íbamos a ver. Pero usted no puede estar ahí como estaba el pueblo de Israel. Tenemos que tener el espíritu de David. David, cuando escuchó la declaración y el vocerío, el vozarrón de Goliat, dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que se anima, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es? Él no se puso a evaluar el armamento que tenía, la altura que tenía, que dice que era enorme, sino que dijo, ¿quién es este? Él no miró de abajo para arriba, él miró de arriba para abajo, aunque él dice que era menudito. Era un joven, no tenía experiencia en la guerra, pero él dijo, el Dios al que servimos nos lo va a entregar en nuestra mano. Ese es el espíritu. Y claro, sus hermanos dicen, ¿qué haces vos acá? Siempre el sistema religioso se va a levantar incrédulamente contra la fe y la voz de aquellos que desafían el sistema. El día 41, David comenzó a contradecir la voz del sistema. El día 41, David empezó a romper el espíritu jezabélico de manipulación que estaba reinando en el pueblo de Israel. Ese espíritu hechicero. Claro, David
había tenido una soledad que le sirvió en el campo para preservar sus oídos. Tienes que preservar los oídos de la manipulación hechicera jezabélica que, llenándote los oídos, entra por los oídos y entonces el temor se apodera de ti. Temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor al rompimiento de la familia, temor a la falta de trabajo, temor a la falta de alimento. Hay que aprender a cuidar los oídos. ¿A quién escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Quién te infunde fe? ¿Quién te infunde valor? ¿Quién te dice confía en Dios? ¿Y quién es? Por circunstancias hablan y tienen otro lenguaje. O de tus enemigos que se han levantado con fiereza contra ti. Pero David rompió el día 41 en el poder del Espíritu. Él se levantó y dijo: no hay problema, yo voy a pelear contra él. Claro, y todos los miraban, decían, pero este pobre pibe, miralo, el otro mide 3,20 metros y este mide 1,65. El otro tiene toda la armadura de un guerrero y la experiencia, y este apenas si ha estado cuidando unas ovejas. Esa es la conceptualización del ojo humano, pero es ahí donde tú tienes que saber que sí Dios tiene otra mirada acerca de ti, que sí Dios te preparó de una manera para que tú enfrentes gigantes. Dice la Biblia: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, tú no vas en tu fuerza, sino que vas en la fuerza del Espíritu. Y en el día de hoy tienes que levantarte en este valle que te ha mantenido detenido, quieto, temeroso, no realizando la asignación especial. Para este día Dios te preparó. Y si escuchas la voz amenazante, tienes que levantarte y romper con esa voz. Así que, pasándolo en limpio, perfecta unidad, conquista segura. 2, aceptar los procesos de tu formación. Aprender a contextualizarte en los procesos de tu formación. No rechaces, hijo mío, decía el proverbista, la disciplina, la formación de tu carácter. 3, aprender a romper con el espíritu hechicero de lo que afecta la relación, la conexión con el Padre autoridad, con el Padre discipulador, con el Padre formador, sino que potenciar esa conexión. 4, saber que allí donde has estado siendo formado, Dios estuvo conmigo, porque como dijo David, cuando algún oso o león venía a arrebatarme alguna de las ovejas, yo lo agarraba con mis manos, dice, y lo hacía pedazo para librar a la oveja. Reconocer que Dios ha estado contigo, por más que te parezca que lo que has hecho no ha sido muy significante y no se ha visto demasiado. 5, Dios te preparó para este momento y es importante que en este momento obedezcas la voz del Padre, que en apariencia la excusa era llevar alimento a sus hermanos, pero en realidad era la causa, era el momento que Dios había preparado para que David escuchara al gigante y trajera una victoria para Dios y para el pueblo de Israel. Este es el tiempo que, si te levantas en la fuerza del Espíritu, vas a darte cuenta que vas a traer una bendición para tu vida, para tu gente, para tu ciudad, para tu nación. Vas a traer una victoria grande, trayendo honor al nombre de Dios, porque justamente lo que parecía que era imposible y que mantuvo a todo un ejército, a un rey, a su ejército, 40 días retenido, temeroso, un pequeño y fuerte muchacho en la fuerza del Espíritu de Dios, en el día 41, lo que había sido imposible en los 40 días, ese día cayó la victoria.
yo quiero hablar a tu espíritu para decirte que tal vez son muchos los días de la aflicción, del dolor, del quebranto, del temor, pero hoy lo llamo el día 41 espiritualmente hablando. Pueden ser 3 meses, pueden ser 1 año, puede ser, no sé, pero el día 41 espiritualmente te llegó y Dios te está diciendo que tienes que levantarte, enardecerte, sobreponerte en la fuerza del Espíritu para decirle al gigante: ¿qué haces tú levantándote contra nosotros, los hijos de Dios? Tú no eres nada. Nosotros tenemos la fuerza de Dios para derrotarte, para vencerte. Y hoy Dios nos ha entregado, te ha entregado en nuestras manos. Este es el mensaje para el día de hoy. Te abrazo, te bendigo y doy gracias a Dios por el poder conectarme contigo a través de este medio. Te abrazo, te bendigo, bendigo tu casa y este será un tiempo poderoso. Recuérdalo, estás viviendo o estamos viviendo o estamos entrando o entrarás en tu día 41.